Bienvenidos, Hare Krishna. Capítulo 2 del segundo canto en el Srimad Bhagavatam. Texto número 5 nuevamente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chirani kimpati nashanti dishanti bhiksham naibang gripa paravrita saritopya susyam rudha guhakim majito bhati nopashanam kasmat bhayanti kavayo dana durmadandam. La traducción es la siguiente. ¿Acaso no hay ropa raída tirada en la vía pública? ¿Acaso los árboles que existen para mantener a otros han dejado de dar limosna? ¿Acaso los ríos se han secado y han dejado de proporcionar agua al sediento? ¿Acaso las cuevas de las montañas se encuentran ahora cerradas? Y por encima de todo, ¿acaso el Todopoderoso Señor no protege a las almas que se han entregado por completo a Él? Entonces, ¿por qué los sabios eruditos van a adular a aquellos que están embriagados por la riqueza arduamente ganada? El comentario a este verso, el significado que lo acompaña, lo leímos ayer. Hoy no vamos a leer todo el comentario. Vamos a tratar de resaltar algunas cosas que nos parecen relevantes y a continuar con el tema de ayer, que era el aporte de los renunciantes a la sociedad. Ayer decíamos cómo la misma persona que está escribiendo este comentario, a ver, voy a mencionar esto porque posiblemente en la audiencia, posiblemente algunos de ustedes no conozcan cómo funciona este sistema del Bhagavatam, el cual tiene el verso en sánscrito, que yo leo cada mañana, la pronunciación del verso en sánscrito, contiene también la traducción de cada palabra al español, aparte tiene la traducción de ese verso al español, y por último tiene un significado que lo acompaña. Todo esto, tanto el verso en sánscrito como la traducción, son el verso en sí del libro Bhagavatam, que tiene, de acuerdo con nuestra escuela y con los expertos en nuestra escuela, este libro tiene escrito al menos unos 5,000 años. Ahora, el significado que acompaña a cada uno de estos versos no tiene 5,000 años, sino más bien este significado es un comentario al verso escrito por el traductor de este libro. Y el traductor de este libro es uno de los grandes maestros en esta escuela, en este movimiento Hare Krishna, y es el fundador de esta escuela en particular llamada ISKCON. Es la persona que está acompañando con este significado a cada verso, es el fundador de esta ISKCON, es el acharya fundador, es el maestro espiritual para toda la escuela ISKCON, y es un monje completamente dedicado a la vida de conciencia de Krishna. Bueno, creo que muchos de ustedes conocen todo esto, pero lo explico para aquellos quienes no lo tengan en cuenta, no lo hayan estudiado así, no lo hayan comprendido así. Incluso voy a pasarme un momento a la versión en inglés. Estoy aquí en la página
eh, del Bhagavatam, voy a pasarme a la versión en inglés y vamos a notar una cualidad más en la versión en inglés, y es que es el mismo verso de 2.25, pero aquí se incluye incluso el, los caracteres en Devanagari, en el sánscrito, lo cual lo hace un libro bastante, podemos decir, una traducción muy fiel, o mejor digamos, para aquella persona quien quiera probar y comprobar la fidelidad de la traducción, si es verdad que estamos hablando de un libro que tiene 5.000 años, aquellas personas quienes tengan conocimiento del sánscrito y de las lenguas, puntualmente del sánscrito, podrán notar que aquí se comparte el texto original en sánscrito. Aparte, la transliteración, quien conozca el sánscrito sabrá leer, por ejemplo, sabrá reconocer qué fonemas le corresponden a todos estos caracteres. Y si alguien que sabe leer sánscrito, entonces los fonemas que acompañan a estos caracteres en realidad están traducidos aquí. Y repito, alguien experto en el tema sabrá que esta transliteración en caracteres ahora serían romanos, ¿no? En este alfabeto que para nosotros sí es conocido, estas letras, este sonido representa al verso original en sánscrito. Esto lo hace un trabajo muy fiel, hablando en términos académicos, es un trabajo fantástico, ya que por lo que representa en sí el idioma sánscrito, es un trabajo sin comparación. Eso sí tenemos en cuenta, como digo, el vínculo directo que el traductor hace entre el sánscrito y el español. En realidad él lo hizo directamente del sánscrito al inglés. Y después su equipo de trabajo hizo la traducción al español. En todo caso, eso lo convierte, como digo, en un trabajo único, porque si tomamos en cuenta que dentro del mundo de la filología y vemos el peso que tienen los lenguajes, las lenguas antiguas, y en este caso el sánscrito, que por muchos es conocido como la lengua madre, el idioma que, por muchos, el idioma con mayor antigüedad, más longevo. Bueno, aunque en realidad prácticamente no se habla más el sánscrito, prácticamente más que en algunos pequeños lugares, tal vez en la India. En todo caso, el esfuerzo y el trabajo hecho por este traductor es increíble. Y tenemos, por ejemplo, la traducción de los 18.000 versos en sánscrito de este libro, el Bhagavatam. Y tenemos más los 700 versos en sánscrito de la Bhagavad Gita. Y a cada uno de esos versos, con excepción de alguno que otro, lo acompaña un comentario, lo acompaña un significado. Voy a volver aquí al español. Y entonces, hay otro punto también que en la versión impresa, en el Srimad Bhagavatam, en la versión impresa en español, sí están escritos los caracteres en sánscrito. En este caso, en esta versión aquí digital, desconozco por qué quitaron la parte en sánscrito, sino directamente colocaron aquí la transliteración. En todo caso, pues sigue siendo muy autorizado, ¿no? No hay ninguna pérdida. En la versión impresa en español sí está acompañada de los caracteres en sánscritos. Bien, entonces digo todo esto porque, bueno, el punto principal que quería señalar era que el significado mismo no tiene esa antigüedad de 5.000 años, sino más bien el significado fue escrito a partir de, vamos a ver, ya que el libro es extenso, los primeros comentarios del primer canto se hicieron, vamos a ver, 1963, 64. Y los comentarios finales en el canto 10, se terminaron de hacer en 1977, o sea que es una obra que llevó unos 10 años traducirla, ¿no? Y
Por lo tanto, el significado es más reciente. Sin embargo, a pesar de ser más reciente, está en completa armonía con la esencia del contenido de los textos mismos, que sí datan de 5.000 años atrás, aproximadamente. Y ese comentario entonces fue hecho por el fundador de esta escuela, ISKCON. Y ese fundador de esta escuela, tal como él mismo en su comentario de este verso que leímos ayer, y voy a descender para localizar esa declaración que él hizo. Como traductor, como comentarista de este libro, él escribió que es un deber de todos los renunciantes aportar algo de conocimiento literario. Voy a descender, vamos a ver si lo puedo. Ya está. Voy a subrayarlo y lo leo. La orden de renuncia, o sea, todos los renunciantes, todos los monjes, aquí está refiriéndose a los monjes renunciantes, esa orden tiene por objeto aportar algo sustancial a la sociedad. Subrayo nuevamente y leo. El primer deber de una persona en la orden de vida de renuncia es el de aportar alguna obra literaria para el beneficio del ser humano. ¿Con qué fin? Con el fin de darle una guía experimentada en lo que se refiere a la autorrealización. Así que él mismo, como traductor y comentarista de este verso, que está haciendo esta declaración aquí, él mismo, que vivía en la orden de vida de renuncia, él mismo hizo un aporte grande, tal como él mismo lo está escribiendo aquí. Y ese aporte es muy grande, un trabajo, una obra muy extensa en cantidad y profunda en sustancia, que indudablemente, como él lo dijo aquí un poco más arriba, bueno, aquí él lo dice que sus contribuciones pueden ser guía experimentada para la sociedad, y sin duda que lo es. Sus contribuciones literarias fueron y lo son. Nosotros nos nutrimos de esa obra literaria todos los días leyéndola. Así que él mismo es un ejemplo de ello. Entonces él Prabhupada funda esta ISKCON para brindar esa guía experimentada a la sociedad, y algunos de ustedes lo sabrán, lo recordarán. Srila Prabhupada, cuando él funda esta escuela de ISKCON, él escribe los 7 propósitos de ISKCON, y vamos a ir allá a leerlos. Estoy leyendo para ustedes los 7 propósitos de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Es el nombre oficial para el movimiento Hare Krishna, para la escuela fundada por Prabhupada. Esa escuela se llama ISKCON, y ese ISKCON pertenece al movimiento Hare Krishna que fue fundado en 1500. Así que para su escuela el primer propósito que él escribió fue propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad y educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual para detener el desequilibrio de valores de la vida y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo. Voy a leer los 7 propósitos y vamos a ver cómo él crea un marco que empieza con este número 1 y termina con el número 7. Y el propósito 1 y el propósito 7 encierran, vamos a darnos cuenta ahora, encierran ese espíritu que él mismo está describiendo en el verso del Bhagavatam. O sea, él como un renunciante, como un miembro, como un monje renunciante, sabe bien cuál es su deber para con la sociedad. En el número 1 pone eso, escribe eso, propagar este conocimiento, ya que él se dedica al estudio y a la producción, digamos, de conocimiento. Él sirve como un puente, como un enlazador, como un vínculo entre el conocimiento espiritual al cual él se dedica y la sociedad en general en la cual él vive. Él sabe que tiene esa labor como vínculo, como transmisor y como vamos a decir, un enlazador. Entonces él lo plasma en este primer propósito y vamos a darnos cuenta, vamos a leer los 7
Y vamos a darnos cuenta cómo en el número 7 vuelve a presentar este mismo, vuelve a quedar reflejado ese deseo de propagar conocimiento. Leo el número 2, segundo propósito. Propagar la conciencia de Krishna, tal como está revelada en la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Número 3. Reunir a los miembros de la asociación entre sí y acercarlos a Krishna, la entidad primordial, y así desarrollar la idea entre los miembros y la humanidad en general de que cada alma es parte integrante de la naturaleza de Dios. Entre paréntesis, Krishna. Cuando hablamos de Dios nos referimos a Krishna. Cuando hablamos a Krishna nos referimos a Dios. Número 4. Enseñar y alentar el movimiento de Sankirtana, o sea, el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal como se reveló en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Número 5. Erigir para los miembros y para la sociedad en general un lugar santo de pasatiempos trascendentales dedicados a la personalidad de Dios. Número 6. Unir más a los miembros con la intención de enseñar una forma de vida más simple y natural. Interesante este punto número 6. Y número 7. Con el fin de lograr los mencionados objetivos, publicar y distribuir periódicos, revistas, libros y otros escritos. Fin. Vemos entonces cómo encierra él en este punto número 7. Él nuevamente presenta aquí la idea de distribuir conocimiento a través de libros, periódicos, revistas. En este caso nosotros estamos haciendo un aporte a través de la internet, a través de estas sesiones, un podcast, los medios que tengamos a mano. ¿Para qué? Para hacer un aporte a la sociedad. Voy a volver ahora al verso 5 que tenemos del Bhagavatam, al que nos corresponde. Y vamos a leer nuevamente. Subrayo y leo. La orden de renuncia tiene por objeto aportar algo sustancial a la sociedad. Aportar algo sustancial. Sigo leyendo. La orden de renuncia nunca tiene como objetivo mendigar y vivir como un parásito a costa de los demás. Aquí estamos viendo entonces, Prabhupada nos deja ver cómo aquellos renunciantes se vuelven renunciantes, no porque sean inútiles o porque sean buenos para nada, sino porque saben y posiblemente tengan la vocación para sumergirse en la vida espiritual y aportar algo sustancial a la sociedad. Y dado que en general todos estamos en la cotidianidad, todos estamos atraídos por tantas cosas y bajo la perspectiva y bajo la cosmovisión del Bhakti, todos estamos en general, en una medida mayor o menor, estamos ocupados en cosas vanas a veces, ocupados en cosas a veces buenas, nobles, pero en fin de cuentas materiales. Por lo tanto, es necesario en un esquema social que ciertas personas se dediquen al cultivo espiritual para que me inspiren a mí a darme cuenta de que la vida espiritual sí reporta satisfacción y yo quiera también seguir los pasos de estas personas que llevan una vida en santidad. En eso consiste la orden de vida de renuncia. Y no solamente que sirvan como ejemplo, sino que aporten algo sustancial, que aporten conocimiento, que aporten charlas, que aporten literatura, que aporten revistas, que aporten reflexiones, que aporten videos, que aporten contenido audiovisual. De tal manera que haya constantemente de parte de ellos para la sociedad en general un acompañamiento. Ahora entonces, esto no quiere decir, podría dar la impresión de que como aquí Prabhupada vino hablando de los renunciantes y en el verso anterior y en el verso de hoy se ponía el ejemplo de cómo algunos renunciantes ni siquiera tenían dónde vivir y que había ropa tirada en la calle y se ponían un taparrabos y ya listo. Eso no quería decir que cualquier mendigo en la calle es una persona avanzada espiritualmente. Por esa razón hace falta leer con atención
y leer con cuidado, porque podría dar la impresión de que, bueno, si alguien se viste con un taparrabos y no come nada y anda mendigando, ese es alguien avanzado espiritualmente. Esa conclusión sería equivocada. Es avanzado espiritualmente siempre y cuando se dedique a Dios y dedique su vida. Estos renunciantes de los que hemos estado leyendo son personas que se dedican al estudio, a la contemplación, a la meditación, y no es que son renunciantes y andan pensando tonterías o hablando tonterías. Y tampoco, muy importante esto, aquí se habla de mendicantes. Estoy aquí justamente subrayando esta palabra de mendicantes. Y eran mendicantes, y lo son, en el sentido de que mendigan, digamos, para comer. Pero no es, no es la misma clase de mendicantes o de mendigos que uno puede encontrar en la calle, nuevamente, de que porque son inútiles no pueden conseguir su sustento. Por el contrario, estos mendicantes de los cuales se habla aquí en este contexto son personas que iban de casa en casa y mendigaban su comida, sí, pero aquella sociedad comprendía lo que estaba ocurriendo allí y la sociedad se encargaba de suplirles su alimento y sus demás cosas. Así que eran mendicantes no porque fueran inútiles sino porque anduvieran en la ignorancia, sino al contrario. Otro punto importante aquí, no porque fueran mendicantes quería decir que andaban sucios pues sí, principalmente sucios. Por el contrario, estaban, y claro, hay diferentes tipos de mendicantes, pero en general llevaban una vida limpia. No eran mendicantes así en el sentido de que, nuevamente, de que descuidaban su propia vida. Por el contrario, estaban cuidándose realmente. Por lo tanto, no es que, si bien es verdad, se habló aquí de que andaban con ropa raída y harapos, podemos decir, pero de ninguna manera andaban sucios y malolientes, para nada. Si nosotros hemos tenido la idea de ese tipo de mendicantes cuando hemos leído estos textos, no, hay que limpiar hay que corregir esa idea de la cabeza, porque no andaban en harapos sucios, malolientes y descuidados, sino por el contrario. Si bien es verdad, andaban con poca ropa y un taparrabos, pero andaban bien. Bien, me refiero, no quiero decir que andaban perfumados con colonia y con perfume, sino andaban bien, andaban limpios, con una vida simple, ¿no? Una vida simple, transparente, limpios, ¿no? No necesariamente perfumados y llenos de perfume. Entonces, Prabhupada, el fundador de esta escuela, él era un tipo de mendigante, de esa manera, mendicante, pero curiosamente la forma en la que él lleva a cabo esa vida de renuncia no era como está escrita en estos versos, sino él mismo, siguiendo el estilo de su maestro espiritual, usaba todo tipo de cosas favorables. ¿Para qué? Para ayudar, para hacer su aporte espiritual a la sociedad, con tal de hacer un aporte mayor. Entonces, y él mismo lo habló de esa manera, utilizaba aviones, máquinas de escribir, hoy por hoy, por lo tanto, utilizamos Internet, el mejor Internet que esté disponible, el mejor equipo, la mejor computadora si es posible. ¿Para qué? Para favorecer el aporte espiritual a la sociedad. Siempre y cuando esté aquella búsqueda de aportar a la sociedad, se pueden utilizar los mejores recursos que hayan. Y Prabhupada, incluso algunos de ustedes sabrán, quienes no lo sepan, lo comentamos. Él tradujo estos libros y principalmente los imprimió. Él imprimía libros y los distribuía por cantidades, por miles y por decenas de miles. Y llegó al punto de distribuir anualmente millones de literatura, de libros, de revistas. Entonces, y principalmente con el libro Bhagavatam, el libro más, la obra más importante, era la obra de su vida, traducir el Bhagavatam. Con ese libro en particular, quienes conozcan la biografía sabrán que él cuidaba muy bien y les pedía a sus discípulos que lo ayudaban, les pedía que cada libro fuera impreso de la mejor calidad posible, que fuera impreso de primera clase. No es de que, bueno, como es para Dios, pueden haber errores ortográficos. No. Él pedía que cada detalle fuera hecho en la ortografía, en la parte artística, en la impresión, en el empastado, cada una de las cosas de primera clase. Entonces podría uno preguntar cómo es que es un renunciante y está tan
interesado en esas cosas. Y la respuesta es que un renunciante en la escuela de Prabhupada no necesariamente anda en harapos y anda en taparrabos, sino que se adapta a la actualidad. Muy poca gente llegaría, por ejemplo, acudiría a una conferencia impartida por un mendicante que anda en taparrabos. Si hace falta vestirse como una persona normal, digamos, con saco y corbata, un mendicante de ese tipo en la escuela de Prabhupada se vestiría de esa manera, iría y organizaría una conferencia. ¿Para qué? Para hacer el aporte sustancial a la sociedad, porque eso es lo que le importa al mendicante en la escuela de Prabhupada. Hay otros tipos de escuelas en donde ellos valoran más el andar con taparrabos que aportar algo a la sociedad. Y antes que dar una conferencia que ayude a miles de personas, ellos preferirían observar el principio de andar con taparrabos. Para ellos es más importante eso. En la escuela de Prabhupada es diferente. La escuela de Prabhupada, siguiendo el estilo de Chaitanya, como él lo dijo en los 7 principios, 7 propósitos de ISKCON, siguiendo el estilo de Chaitanya, ellos prefieren hacer el aporte sustancial a la sociedad y posiblemente en ocasiones dejar de lado el taparrabos, dejar de mendigar frutas de los árboles y comprar alimentos en el súper. No hay problema para ellos, siempre y cuando, claro, porque lo que los mueve a ellos es ayudar a la sociedad, aportar algo. Y por último voy a mencionar cómo Prabhupada funda esta escuela llamada ISKCON, y él abre la oportunidad para que quienes quieran vivir una vida de renunciante puedan hacerlo. Y es así como muchos jóvenes, generalmente jóvenes, entran y viven una vida de estudiante como un mendicante también, como un renunciante, y asisten a los renunciantes mayores y asisten de diferentes maneras. Esta misma actividad de lectura del Bhagavatam es un ejemplo. En mi caso, su servidor, vivo de esa misma manera, ¿no? Hace algún tiempo que llevo una vida de renunciante como estudiante, y mi aporte es este mismo. Esta misma actividad es un aporte, es como una ayuda al mismo tiempo, una asistencia a los mendicantes mayores, a los renunciantes mayores de esta escuela, y al mismo tiempo es un aporte directo a ustedes, ¿no? Obviamente esta actividad me reporta a mí una ganancia grandísima, ¿no? Monetaria, cero, pero una ganancia grandísima en mi propia madurez, por ser un aporte sincero y inteligente en la medida en la que mi inteligencia me lo permite. Por ser un aporte directo, me reporta a mí una ayuda en mi propia comprensión espiritual, en mi propio avance espiritual, en mi propia evolución espiritual. Y es un ejemplo claro y directo y a mano. Y eventualmente la escuela de ISKCON, entonces, si hay algún estudiante que lleva una vida de renuncia, si hay algún estudiante que con el paso del tiempo adquiere madurez suficiente, madurez de vida, y con madurez su vocación se lo indica de que puede llevar una vida de mendicante de por vida, entonces la escuela de ISKCON le da una iniciación, y hay una ceremonia mediante la cual el estudiante se vuelve un Goswami, un renunciante, un monje renunciante de por vida. En la mayoría de los casos, aquellos estudiantes que son renunciantes, en la mayoría de los casos reciben un entrenamiento. No hay un entrenamiento así firmado de que tengan que ser 2 años, de que tengan que ser 3 años. Es bastante libre. Cada estudiante decide cuánto tiempo llevar su vida de renunciante, estudiante. Y después de cierto tiempo, algunos 6 meses, algunos 3 años, algunos 10 años, algunos 2 años, cada persona es diferente. Después de un tiempo, la persona dice, ok, ya no quiero vivir como un renunciante, quiero volver a mi casa, vivir con mi familia, o quiero casarme con alguna devota que conocí, o quiero casarme con quien sea, o quiero retomar mi vida de estudiante en la universidad. La mayoría de los casos es así. El estudiante que llevó una vida de renunciante temporal vuelve a su vida normal, digamos, o si no pasa a su vida de casado, después de haber recibido un entrenamiento en la vida espiritual.
Y en algunos pocos casos, entonces la persona pasa directamente a ser un renunciante, un Goswami, un sannyasi, un renunciante, un monje eh, entregado completamente a la vida de renuncia. Y entregado completamente a la vida de renuncia, dentro de la escuela de Prabhupada significa entregado completamente a hacer un aporte a la sociedad. Muy bien, eso vamos a decir por hoy. Que tengan todos un bonito día, un bonito sábado. Si el Señor nos permite, nos vemos el día de mañana. Hare Krishna.